Nueva misión de médicos cubanos en Venezuela son agentes de inteligencia. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, denunció que la llegada de estos supuestos galenos no es más que una operación de inteligencia disfrazada. El régimen de Nicolás Maduro anunció la llegada de 150 médicos cubanos para presuntamente atender casos de coronavirus en Venezuela. Sin embargo, detrás de esta maniobra para atender la salud, habrían intenciones de infiltrar a expertos en inteligencia. En las últimas horas, Cuba confirmó que antes del mes de diciembre llegarán a Caracas 1.000 médicos cubanos. Ante este anuncio, el gobierno de Juan Guaidó denunció que en verdad se trata de inteligencia disfrazada. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, denunció que la llegada de estos supuestos galenos no es más que una operación de inteligencia disfrazada. Más inteligencia cubana disfrazada entre médicos y con ellos más saqueos de petróleo venezolano a Cuba. Maduro sabe que no controla el país ante la crisis social y que su fraude no resuelve la crisis, señaló Vecchio a través de su cuenta de Twitter. La comunidad internacional debe actuar bajo R2P, como solicitó el presidente Guaidó, agregó. La denuncia de Vecchio surgió luego de que Dagoberto Rodríguez Barrera, embajador de la tiranía cubana en Venezuela, informara que antes de diciembre llegarán al país 1.000 presuntos médicos cubanos. La denuncia del representante de Guaidó coincide con las declaraciones emitidas por una fuente del Instituto Nacional de Higiene, quien señaló al Pan Am Post que especialistas cubanos que trabajaron en dicho laboratorio también habrían ejercido labores de inteligencia. La fuente, que por su seguridad pidió mantenerse en calidad de anonimato, aseguró que en julio el régimen impuso al INH el ingreso de 9 cubanos, 5 mujeres y 4 hombres. Aseguró que uno de los cubanos habría grabado conversaciones del personal fijo del INH. Cuando nos dimos cuenta que estaban grabando conversaciones entre el personal, confirmamos que además de ser microbiólogos también son espías. No sé con qué intención. No debería usarse el teléfono en las áreas del procesamiento porque el teléfono representa un foco de infección y nos dimos cuenta de que grababa y tomaba fotos, agregó. Ellos llegaron al instituto para ver cómo es el proceso y cómo se va a abrir este nuevo centro cubano. Ellos estarían copiando nuestra logística interna, señaló. La fuente hizo referencia a un centro cubano que procesa muestras de coronavirus y que al parecer está destinado para analizar las pruebas de funcionarios del régimen de Maduro y también de personal cubano. La exportación de servicios sanitarios constituye la mayor fuente de ingresos para el régimen cubano. Paga sueldos inhumanos a médicos con conocimientos en inteligencia y a cambio países como Venezuela le envían petróleo. En 2018, último año de estadísticas oficiales, Cuba obtuvo 6,4 mil millones de dólares por la exportación de servicios de salud humana y de atención social, así como alrededor de 990 millones en servicios de apoyo para las llamadas misiones internacionalistas. Se trata de un negocio explotador que ha sido respaldado por al menos 40 naciones. En los últimos meses han aumentado las denuncias contra La Habana por las precarias condiciones de trabajo de los galenos, e incluso en algunos casos, como el venezolano, se dijo que se trata de delegaciones integradas por agentes de inteligencia infiltrados. Cuba mantiene a Maduro en el poder. De acuerdo con Bloomberg, Cuba y sus agentes en Venezuela son piezas cruciales para mantener a Maduro en el poder. Sabemos que los propios guardaespaldas de Maduro son cubanos. Sabemos que hay una presencia cubana muy importante en las dos principales agencias de inteligencia, dijo Elliot Abrams, enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Venezuela. Los cubanos constituyen una especie de sistema nervioso para este régimen. No estaría allí si no fuera por ello, señaló. Brian Fonseca, de la Universidad Internacional de Florida, quien realizó un estudio de cubanos en Venezuela para el Wilson Center de Washington, afirmó que los agentes cubanos en su mayoría ocupan puestos claves de seguridad e inteligencia en Venezuela. Esto coincide con lo afirmado por el gobierno de los Estados Unidos, que afirma que entre 5.000 y 10.000 cubanos ocupan puestos claves en Venezuela. Bloomberg revela que Cuba tiene el control del sistema de identificación de Venezuela, por lo que la isla hace hasta lo imposible para evitar que Maduro deje el poder, pues perdería el control de la información sobre la nación suramericana.
Anthony Dakin, quien trabajaba para el Ministerio del Interior bajo el gobierno de Hugo Chávez, dijo que el organismo está controlado técnica y operativamente por cubanos de la Universidad de Ciencias de la Información de Cuba. Hay unos 300 cubanos que dirigen el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjeros SAIME. Hay una copia del archivo de cada identificación venezolana en la Universidad de La Habana, señaló. Bloomberg revela además, según testimonios, que los cubanos se encuentran alojados en edificaciones bien protegidas como Fuerte Tiuna, principal base militar de Caracas. En 2018, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, estimó que por lo menos 22.000 cubanos se infiltraron en el régimen venezolano para mantener a Maduro en el poder. Por otro lado, Venezuela puede perder derecho a voto en la OPS por deudas. Venezuela puede perder el derecho a voto en el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, la máxima cita anual de la entidad por deudas en sus contribuciones, según documentos bajo consideración en la cita iniciada el lunes. El tema surgió en la primera jornada del 58 Consejo Directivo de la OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, que se desarrolla esta semana por primera vez en formato virtual debido a la pandemia, y abierto a todo público. Un grupo de trabajo conformado por El Salvador, Trinidad y Tobago y Aruba debe pronunciarse el martes sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras de los miembros de la OPS. Según el reporte de recaudación, Venezuela adeuda $7.851.219 por impagos acumulados desde 2017. La Constitución de la OPS estimula que si un gobierno tiene atrasos que exceden el importe de los pagos anuales de sus cuotas correspondientes a 2 años completos, se le suspenderán los privilegios de voto. Sin embargo, podría retenerlos si se considera que la falta de pago se debe a condiciones fuera del control del gobierno. De perder el derecho a voto, Venezuela no podría pronunciarse sobre las resoluciones de este Consejo Directivo de la OPS, ni elegir en el futuro al director de la OPS, ni optar por proyectos, ni tomar decisiones sobre el financiamiento de la institución. Al inaugurar la reunión, la directora de la OPS agradeció efusivamente a los miembros que pagaron en julio pasado las cuotas adeudadas. Sin duda, estos pagos han aliviado algunas de las graves limitaciones financieras y los riesgos a los que se había enfrentado la organización, dijo. Estados Unidos, que aporta el 60% de la financiación de la OPS, reanudó sus pagos tras saludar en julio que la organización iniciará una revisión independiente sobre su papel en el programa Mais Médicos para el envío de galenos de Cuba a Brasil. Así se lo había exigido a la OPS, acusándola de facilitar el trabajo esclavo y de contribuir a engrosar las arcas de La Habana en más de $1.000 millones. Estados Unidos y 12 países cuestionan a Maduro. Venezuela también estuvo sobre el tapete cuando 13 países objetaron la participación del gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú y Paraguay cuestionaron la legitimidad de Maduro, quien inició un segundo mandato en enero de 2019 tras elecciones vistas como un fraude por la oposición y parte de la comunidad internacional. Creemos firmemente que el representante legítimo para el pueblo de Venezuela es el presidente interino Juan Guaidó, así como los miembros de su administración, dijo una vocera estadounidense, Kristen Pisani, en alusión al jefe parlamentario venezolano, reconocido como mandatario encargado por Estados Unidos y unos 60 países. La acreditación y participación de los representantes del régimen ilegítimo de Maduro no implica ni deberá ser interpretada como un reconocimiento tácito de la legitimidad de Maduro o sus representantes, dijo por su parte la representante de Paraguay, Lorena Patiño, y recordó que el gobierno de Maduro es reconocido por el Consejo permanentemente de la OEA. La Comisión de Credenciales, integrada por Antigua y Barbuda, Costa Rica y Paraguay, concluyó sin embargo que todas las acreditaciones presentadas en la cita, incluida la de Venezuela, eran válidas. Estados Unidos, que presentó cargos contra Maduro por narcoterrorismo y ofrece hasta $15 millones por su captura, le atribuye también la debacle económica de Venezuela.
agravada desde la llegada al poder del mandatario en 2013 y que según la ONU provocó que más de 5 millones de personas abandonaran el país en los últimos años. Rechazo de Venezuela y Cuba. El planteo de los 13 países fue categóricamente negado por el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Humberto Alvarado, quien subrayó que Maduro es el presidente constitucional incuestionable y pidió a Carissa Etienne, directora de la OPS, que se pronunciara sobre lo que calificó de atropello y nefasto intervención con miras a politizar una reunión técnica. Cuba, aliado de Venezuela junto a China, Rusia e Irán, también arremetió contra Estados Unidos y los 15 y 12 países reafirmaron su apoyo a Caracas. La OPS es una organización del sistema de las Naciones Unidas y la Asamblea General de la ONU reconoce a los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro como los representantes legítimos del gobierno venezolano, dijo el ministro de Salud cubano Miguel Ángel Portal.